Hola, soy Milagros Salvini. En este espacio quería hablar sobre lo que significa evitar el conflicto y cómo se puede ver eso en la carta y cuál es el aprendizaje que trae, ¿no? O sea, por qué una persona evita el conflicto, qué hay en ella, ¿no? ¿Cuáles son sus trabas, sus dificultades? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Entonces, bueno, dentro del espacio de Astro Counseling decodificamos estos aprendizajes, ¿no? Para tomar conciencia y para poder trabajarlos, ¿no? En el marco de las sesiones. Ahora, ¿qué significa evitar el conflicto? Definamos que un conflicto es una posición de intereses, de motivaciones, de opinión, ¿no? Y también un conflicto puede ser un conflicto interno, pero de todas maneras hay una oposición, ¿no? Hay dos ideas contrapuestas, dos sentimientos contrapuestos, ¿no? Vamos a decir que un conflicto es una polaridad. Entonces, el conflicto principalmente lo que trae es una carga emocional. Entonces podemos decir que todos los conflictos son emocionales. Porque si no hubiera emociones como la tristeza, como el dolor, la ansiedad, el miedo, entonces no lo tomaríamos como un conflicto. El conflicto conlleva una emoción que tratamos de evitar, ¿no? Que nos produce cierto malestar. O sea, produce una incomodidad, vamos a decir. Y la incomodidad siempre es emocional. Entonces, ¿por qué una persona evita el conflicto? Porque no quiere sufrir, porque no quiere, se anticipa, tiene la creencia que lo que va a suceder después de ese conflicto, o si enfrenta ese conflicto, le va a provocar alguna situación que va a desencadenar una emoción negativa. Por eso se evita el conflicto. Entonces, bueno, no quiero hacer un video muy largo. Sí podemos empezar a decir cuáles son los planetas o los indicios que puede haber en una carta, ¿no? Que habla de los conflictos. También vale decir que el conflicto es natural, ¿no? O sea, la vida tiene problemas y conflictos, y eso es justamente lo que nos empuja a desarrollar habilidades, ¿no? A superarnos, a crecer. Así que los conflictos son necesarios. Entonces, cuando una persona evita un conflicto, no le está haciendo desaparecer, no le está anulando. Lo que está haciendo es postergándolo o negándolo, ¿no? En cuyo caso sabemos que eso después regresa bajo otro tipo de experiencias, ¿no? Para que esta persona aprenda sobre a manejar ese conflicto, a manejar esa emoción que le produce, ¿no? Esa situación, esa experiencia. Si vamos a la carta, hay varios indicadores que podemos ver con respecto a una persona que evita los conflictos. Principalmente podemos hablar, o sea, si hablamos abstractamente, sabemos que Neptuno es evasión. Neptuno lo que hace es evadir la realidad. Neptuno es idealista, Neptuno es fantasioso, ¿no? Neptuno busca unirse, busca fundirse con la fuente, busca la unión, ¿no? Busca elevarse, busca... sí, tiene unos fines quizás más altruistas, ¿no? Por eso es que a Neptuno le cuesta definirse, le cuesta establecer límites. Lo que necesita es por el contrario, ¿no? Es fundirse, ¿no? Es la conexión. Eso por un lado, Neptuno. Después, por otro lado, si hablamos de conflicto, también podemos pensar en Marte. Marte, por definición, es el planeta de la voluntad, de la acción, ¿no? Es nuestro hacer. Es nuestra manera de hacer, de cómo lo hacemos. Eso está manifestado por Marte. No necesariamente genera conflicto, pero Marte es el planeta que nos defiende, ¿no? Es el guerrero. Así que podemos ver también un Marte para ver de qué manera nosotros nos enfrentamos a los conflictos.
Ese también puede ser Marte. También es importante ver cómo está nuestro Sol, porque nuestro Sol es nuestro yo consciente, ¿no? Nuestra personalidad consciente, nuestra voluntad, nuestros intereses. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Ese es el Sol, que también es importante ver cómo está en la carta. Y también, por supuesto, hablando de emociones, que el conflicto conlleva una emoción, también vamos a ver la Luna, para ver cómo está esa Luna, si está tensa, si está cómoda, en qué signo está, en qué elemento, básicamente. Entonces, bueno, en resumen, lo que vamos a ver es, entonces, por una parte, cómo está Neptuno con el Sol, con la Luna, con Marte. También podemos hablar de Mercurio, ¿no? Que es la manera en que nosotros interpretamos y comunicamos y nos hacemos entender. Es lo que percibimos, ¿no? Ese es un Mercurio. Entonces, un Mercurio que está mal aspectado, quizás en una casa, una casa 12, por ejemplo, podemos pensar que nuestro Mercurio, nuestra manera de percibir, nuestra creencia con respecto al conflicto está alterada, ¿no? O sea, es la manera en que nosotros percibimos la realidad, es la manera en que nosotros actuamos y la emoción que nos genera, ¿no? O sea, todo es un círculo vicioso, ¿no? La mente, la emoción y el cuerpo. Entonces Mercurio también está involucrado. Entonces vemos Neptuno, si hace aspectos tensos, cuadratura, oposiciones, con los planetas personales. Venus en una menor medida. Venus es el planeta del amor, de la armonía, de la conciliación. No le gustan los conflictos a Venus. Entonces, bueno, si vemos a un Neptuno en oposición o cuadratura, especialmente con el Sol, con Marte, con la Luna, podemos pensar que hay cierta confusión o duda con respecto a la situación que se plantea, ¿no? Con el Sol hay una falta, si uno quiere, de discernimiento concreto de quién soy yo, ¿no? Hasta dónde llegan mis límites, hasta dónde empiezan los límites del otro, ¿no? Neptuno Sol necesita validación, no se cree con fuerza, no se cree capaz, cree que necesita estar en armonía con los demás. ¿Por qué? Porque necesita fundirse, entonces se disuelve la identidad, ¿no? Vamos a decir que el ego es más suave en las personas que tienen Neptuno Sol. Con Neptuno Marte lo que sucede es que lo que nos cuesta definir es cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, y también con qué fuerza, para qué el conflicto, ¿no? Entonces, Mercurio y Marte también puede hablar de evitar el conflicto, ¿no? No encontrarle el sentido, no encontrar el fin que justifica el conflicto. Acordemos que Neptuno sensibiliza y evade la realidad, ¿no? Así que principalmente Neptuno es algo importante en la carta para mirar con respecto a esto, y también si los planetas personales están en Piscis o en casa 12, en menor medida. Pero bueno, una carta donde tiene muchos planetas en casa 12 es muy probable que sea una persona que tenga que actúe desde el inconsciente, ¿no? Que haya mucho material desde la sombra en donde lo que se busca más que nada es fluir con las circunstancias, ¿no? Más que resolver. También podemos hablar en contrapartida, ¿no? Hablamos de Neptuno, vamos a decir que Saturno es lo contrario a Neptuno. Saturno lo que hace es nos marca la realidad, ¿no? Nos marca los límites, nos pone el problema de enfrente, nos presenta justamente los obstáculos para que nos superemos, ¿no? Ese gran maestro.
Así que con Saturno no se evita el problema, tampoco se profundiza, pero sí se hace muy presente un conflicto con Saturno. Saturno-Sol, en cuadratura o en oposición, Saturno-Sol, lo que genera sí es una falta de confianza. Saturno lo que hace es, nos da remordimiento, nos da culpa, nos da inseguridad, falta de confianza, ¿no? Falta de amor. Sentimos que no tenemos suficiente donde está Saturno. Nos obliga a desarrollar habilidades. Entonces, un Saturno con el Sol, que es nuestra identidad, puede hablar de una persona con falta de confianza, ¿no? Para enfrentar un conflicto. Con Marte es una persona que no se cree capaz, que se siente, o sea, agobiada, cansada mentalmente, físicamente, ¿no? Para esto me parece mucha carga enfrentar un conflicto. Con Mercurio lo que hace es hace que uno le dé demasiadas vueltas al asunto, ¿no? Y que tenga un pensamiento negativo con respecto al conflicto, ¿no? Porque lo que hace es oscurece, ¿no? Saturno lo que hace es hacer que todo sea más serio, más sobrio. Entonces Saturno no evita el conflicto, al contrario, lo clarifica, lo hace más patente. Y después tenemos a Plutón, que Plutón lo que hace es genera crisis para nuestra transformación, más que evitarlas. A menos que haya oposiciones, en cuyo caso se puede estar proyectando. Entonces, donde se pueden presentar conflictos, el destino nos puede presentar conflictos para que nosotros aprendamos a sacar esa fuerza, tengamos ese control de la situación, para que aprendamos. Y Urano sí genera conflictos, tampoco los evade. Urano sabemos que es un planeta eléctrico, ¿no? Impulsivo, en donde quiere todo inmediato, quiere todo ya, y un Urano con Sol sí genera como una actitud de revolución, ¿no? De rebeldía. Entonces, no diría que los evita los conflictos, diría por el contrario, que es más bien que los crea. Entonces, bueno, para hacer un resumen, tenemos que mirar los planetas los planetas transpersonales, principalmente Neptuno, para ver cómo está en la carta con los planetas personales. También vemos Piscis, vemos también en una carta si hay mucha agua o falta de agua. Eso puede hablar de una persona muy sensible, hipersensible. Y las personas sensibles de por sí les cuesta el conflicto, ¿no? Porque tienen las emociones más a flor de piel, entonces les cuesta más lidiar con las emociones. Hablo cuando no hay un equilibrio, ¿no? Miramos también esa luna, cómo está. Y también las oposiciones en términos generales, ¿no? Una carta con muchas oposiciones también habla de muchos conflictos con los otros, con otras personas, ¿no? En donde todo el tiempo hay ese juego de proyección en otro. Las cuadraturas, sin embargo, son conflictos, pero son conflictos interiores, no son conflictos externos, sino conflictos interiores, ¿no? Una pulseada entre dos energías que están contrapuestas, ¿no? Que tienen intereses diferentes. Así que bueno, hay más información en una nota que hice en el blog. Voy a dejar abajo mi web. Si te gustó, dale like, suscríbete. Esto es mi primer video del canal, abriendo el canal con esto. Así que me encantarían tus comentarios. Si hay algo que no dije o tu experiencia con respecto a esto. Bueno, gracias.